Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Hermanos, tomen asiento. El sermón de esta tarde se titula El Evangelio como testigo en el juicio. Y quiero, hermano, que por un momento considere la escena que estamos revisando. Una escena sublime y a la vez aterradora. Eso es lo que se muestra ante nosotros en el libro de Isaías. Hace unos momentos, el profeta ha visto al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Ha estado rodeado de una gloria que hace temblar los quicios de las puertas. Ha escuchado el canto de los serafines diciendo: santo, santo, santo. Ha sentido el carbón encendido en sus labios y ha exclamado: heme aquí, envíame a mí. Pero amados, observen la extraña y solemne comisión que recibe. No se le envía con un bálsamo de consuelo a corazones tiernos, sino con un martillo de juicio a unos que están duros y secos, como un desierto de piedra. ¿Cómo podría no temer nuestro corazón ante esa revelación? El profeta recibe un mensaje que, en lugar de suavizar la naturaleza caída, la endurece por decreto divino. No es una invitación a un banquete, sino una sentencia emitida desde el tribunal de la justicia eterna. Dios ordena a Isaías a ir a un pueblo que ha amado su rebelión tan profundamente que Dios, en su santo juicio, decide castigar esa desobediencia con aún más ceguera. Esto nos enseña una verdad que aplasta el orgullo humano. La mera exposición a la verdad no garantiza la salvación. El mismo sol que derrite la cera endurece el barro, dijo siglos atrás otro predicador. La misma luz que guía al justo ciega al que se aferra a su pecado. Aquí vemos la soberanía de Dios en su expresión más solemne, donde el Evangelio es olor de vida para vida, pero también olor de muerte para muerte. Si el Espíritu Santo no otorga entendimiento eficaz, la predicación misma se convierte en el verdugo del alma. No hay un lugar aquí para la autosuficiencia del hombre. Estamos ante un Dios que es soberano, tanto al dar la vida como abandonar al impío a su muerte espiritual. Si la gracia no penetra la barrera de nuestra voluntad depravada, el sonido de la verdad solo servirá para sellar el ataúd del impenitente. Por tanto, acerquémonos a estos versículos con el temor que merecen, pues no hay un juicio más espantoso que ser abandonado por Dios a la dureza de nuestro propio corazón, mientras la palabra de Dios aún sigue resonando en nuestros oídos. Como es costumbre, esta tarde dividiremos el mensaje en 3 puntos. El primero, vamos a mirar el llamado externo, porque por más claro que no puede despertar a quien Dios no llame. En el segundo, analizaremos cómo el rechazo persistente a la luz se convierte por designio divino en una cárcel. Y en el tercero, vamos a considerar la solemne realidad de que Dios retiene su santidad a aquellos que ha preferido sus propios ídolos al gobierno del Altísimo. Entonces revisemos la primera parte del texto que dice: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Estas palabras nos sitúan ante una escena de exposición máxima a la revelación divina. Al profeta se le ordena ir, a los israelitas se les ordena a oír y ver. El profeta no se calla, él levanta la voz y expone con absoluta fidelidad todo lo que Dios le ha mandado a decir. El mandato no es guardar silencio ni suavizar el mensaje, sino hablar con la claridad que la responsabilidad del hombre quede tan claramente establecida
como la base más sólida para el siguiente juicio. No habrá excusas en el día del juicio. Nadie podrá decir, no escuché, pues el mensaje ha golpeado sus puertas con la fuerza de un rayo. El evangelio debe sonar en sus oídos como una sirena de alarma ante un tsunami. Esa señal de advertencia que desgarra el aire y que indica que el mar viene enfurecido a reclamar la tierra. Es un sonido que por naturaleza debería provocar la huida inmediata, desesperada, a las alturas del Calvario. Pero la sentencia se sostiene precisamente en esto, que mientras la sirena suena con una potencia que estremece el suelo, el pecador decide caminar tranquilamente hacia la orilla. Está fascinado por el retroceso del mar, distraído por los peces y las piedras que su propia vanidad le hacen mirar. El evangelio suena como esa alarma soberana, pero el corazón engrosado convierte el aviso de la música que acompañará su propio naufragio eterno. Qué locura tan espantosa pensar en estar viendo el abismo y aún así reírse de la advertencia. Existe una distancia insalvable entre la capacidad física de oír y la facultad espiritual de entender. Como vemos, la tragedia de la humanidad no radica en la falta de información, sino en nuestra incapacidad natural y moral para recibirla. El hombre natural posee sentidos completamente diseñados para percibir la información del mundo que le rodea. Sus ojos pueden ver con precisión las cosas de este siglo. Puede entender acerca de negocios, de placeres, y aún sus ojos están ávidos para la ciencia, pero se encuentran en una parálisis absoluta ante la majestad de Dios. Oír sin entender es la advertencia de una naturaleza que, aunque funcional en lo biológico, está desprovista de toda vida en lo espiritual. Es como un cadáver que está escuchando música, o es como un ciego que se sienta frente al sol para contemplar su belleza. Hermanos, qué pensamiento terrible es estar aquí hoy en la iglesia reunida, escuchar una y otra vez las doctrinas de la gracia y estar legal y espiritualmente muertos mientras la palabra de Dios está resonando. Estar siendo cegado por la propia luz que debería iluminarnos. Nuestra condición natural no es una simple imperfección que podamos corregir a base de esfuerzo. Es una ruina total bajo la sentencia de muerte. Usted no necesita simplemente que un maestro tome la Biblia, le explique el griego y el hebreo del texto. Lo que usted necesita es que aquel Dios que dijo sea la luz, ordene que la luz resplandezca en su corazón. Usted necesita que Dios mueva su posición de ciego a vidente. Debemos reconocer que nuestra rebelión es con un corazón quebrantado, porque sin esa intervención soberana, este llamado eficaz, usted mirará la cruz solo como un madero y a un hombre colgado. Escuchará el evangelio de la sangre de Cristo, pero solo recibirá un ruido vacío y una historia antigua. Se lo ruego. No se confíe en que está hoy aquí. No se confíe en todas las veces que ha escuchado de Cristo. Pues si Cristo no abre el entendimiento, la misma luz que hoy se expone se volverá en su mayor condena en el último día. Es mejor no haber oído nunca que oír y permanecer muerto bajo el sonido del Evangelio de Dios. Pero hermanos, el texto sigue. Prosigue hacia una profundidad aún más solemne. Dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda. Observen, hermanos, por tanto, la severidad de este juicio. No es una herida externa, es una parálisis del centro mismo del ser. Cuando miramos al corazón engrosado, hermanos, debemos recordar la advertencia de las Escrituras, que el corazón es engañoso y perverso. Más que todas las cosas. Y aquí vemos cómo por decreto divino se vuelve cada vez más insensible. Es como la arcilla que, habiendo rechazado el agua de vida,
ha perdido toda capacidad de ser moldeada y se ha cocido bajo el fuego de su propia rebelión. Esto representa una voluntad que se ha vuelto impenetrable. La capa de desdén hacia lo sagrado se vuelve tan densa, tan dura, que ninguna advertencia logra ya sacudir las fibras del alma. Las advertencias del infierno ya no la asustan. Las considera fábulas de hombres que se acobardan con facilidad. Las promesas del cielo ya no la atraen. Te parecen paisajes pálidos y aburridos. Qué triste es pensar que el corazón se ha convertido en una tumba, donde la voz de Dios ya no hace eco. El texto también habla de los oídos agravados. Hermanos, cuando el hombre se convierte en ese esclavo que ama sus cadenas y su opresión, cada vez que se escucha la verdad y la verdad es rechazada, los oídos se vuelven legalmente más pesados. La predicación de la cruz que hace temblar a los ángeles, ¿a usted le parece monótona, legalista o simplemente un ejercicio intelectual aburrido? No hay deleite en la voz del buen pastor. Es como dormir mientras su casa se está incendiando y usted no hace nada. Los ojos cegados. Es el estado donde la evidencia de la gloria de Dios es tan clara como el sol del mediodía y sin embargo, el individuo permanece en noche perpetua. No es que no haya luz. No es que falte la luz desde el púlpito. Es que la capacidad de recibirla ha sido retirada como castigo judicial. Usted ve a un hombre predicando, pero no ve al Mesías. Ve un servicio religioso, pero no ve al Cordero de Dios cargando el pecado del mundo. Aquí resplandece entonces la soberanía del Dios en su justicia. ¿Acaso Dios es el autor del pecado? Sabemos que no es así. Dios no pone maldad en el hombre, pero en su justo juicio retira su gracia y entrega al hombre a la dureza que él ha escogido por deleite. Dios no es el autor de la maldad, pero sí el juez soberano que confirma al pecador en el camino que ha decidido recorrer con obstinación. El endurecimiento no es un acto caprichoso de Dios, sino la respuesta de la santidad infinita ante la persistencia de la altivez humana. Cada vez que el hombre se expone a la verdad con un espíritu de desprecio, la ley de la divina opera aumentando su ceguera. Es una advertencia del trueno para aquellos que juegan con la paciencia del omnipotente, creyendo equivocadamente que siempre habrá una puerta abierta cuando ellos decidan a su antojo entrar. Por esto, amigo, si tú no crees en Jesús, tú que vives como si no hubiese un día de juicio y una eternidad en tinieblas, recuerda que cada sermón que rechazas es un martillo que endurece el metal de tu corazón. No creas que sales de aquí igual como entraste. O vas a salir más enternecido por la palabra de Dios, o vas a salir más endurecido por la palabra de Dios. Si no te doblegas hoy ante el cetro de la gracia, mañana te vas a romper bajo la vara de hierro del juicio. El endurecimiento es un proceso silencioso, es invisible, es como el cáncer. Finalmente, produce muerte. Si usted sigue confiando en su virtud, en su esencia, en su moral o en su capacidad de entender por sí mismo, cuando le plazca, usted no ha comprendido que su propia justicia no es más que un trapo de inmundicia frente a la blancura aterradora de la santidad de Dios. Reconocer esta ruina total no es pesimismo, es el primer paso de la sabiduría antes de que el corazón quede sellado para siempre bajo la sentencia de muerte. Reitero, es un gran engaño pensar que usted puede decidir el día y la hora de su arrepentimiento. El arrepentimiento es un don que Dios da. Y este texto nos advierte que llega un momento donde ese don es retenido. Cerrada la puerta de la sanidad para siempre, como veremos en nuestro último punto, que sin duda es el más pesado, el más solemne, el más profundo.
El texto finaliza diciendo, ni se convierta y haya para él sanidad. Estas palabras suenan como un choque de autos, hermanos, en el silencio. El oído terrenal no lo puede tolerar, pero son la pura y cristalina expresión de la justicia divina. Hermanos, debemos entender esto. Dios no será burlado. Si el hombre poseyera la facultad de convertirse por su propia voluntad o por un simple esfuerzo de su intelecto, estas palabras del profeta no tendrían ningún sentido. Pero la conversión no es una decisión que el hombre toma en su autonomía, sino una obra milagrosa de la gracia soberana. Aquí la sanidad que se menciona es el perdón de las ofensas y la restauración. Pero presten atención, no puede haber sanidad donde no hay reconocimiento de la enfermedad del pecado. Hay un límite infranqueable trazado por el consejo divino, donde la oportunidad de restauración se desvanece por diseño judicial. La conversión no es un acto autónomo de la criatura caída, sino una concesión real de la soberanía del Creador. Dios no está obligado a salvar a nadie. Si enviara a toda la raza humana al abismo, su justicia seguiría brillando con su resplandor sin manchas. El texto advierte, para que no haya para él sanidad. Nos confronta que la realidad de que Dios es el dueño absoluto de sus propios atributos. La misericordia de Dios no es una deuda que el cielo tenga con nosotros, sino que es un favor inmerecido que el Rey distribuye según su buena voluntad, según su beneplácito. La exclusión de la sanidad es el resultado terrible de una vida que ha preferido su propia autonomía y sus propios ídolos por sobre el gobierno de Dios en su vida. Aquel que desprecia el método de la gracia, al final solo encontrará un gran muro que su propia impiedad ha ayudado a construir ladrillo a ladrillo, pero que solo la mano de Dios puede cerrar eternamente. Dios ha declarado que el rebelde ha amado tanto sus tinieblas que Él, en su justo juicio, los mantendrá en ellas. Entiendan bien esto. El mayor juicio que Dios puede enviar sobre el pecador no arrepentido, sobre aquel que se mantiene firme en su soberbia y su apatía religiosa, no es la peste, no es el hambre, no es guerra. El más grande juicio, el juicio más espantoso, es que el mensaje del Evangelio, que es un mensaje para vida, se convierta en el sello de su propia condenación. Es ser abandonado a escuchar sermones tras sermones mientras el corazón cada vez se va volviendo más de piedra. Finalmente Dios guarda la sanidad para sus elegidos y la retiene de los soberbios que confían en sí mismos. Esta posición significa que la salvación es un regalo otorgado por la voluntad del Rey, y un regalo no se exige, solo se recibe con manos vacías. Nadie vendrá a Dios por sus propios términos. No es tu supuesta piedad, ni tus oraciones repetitivas, ni tu moralidad externa lo que te salvará. Es solo el quebrantamiento absoluto ante el peso de tu maldad y la fe puesta exclusivamente en Cristo y su obra gloriosa, la que traerá la sanidad espiritual. Esta sanidad de vida es la prueba de que ya no vives bajo tu propia voluntad, sino bajo el gobierno de Dios. Permíteme volver a señalar con toda urgencia. La perseverancia en el error lleva inevitablemente al juicio final. Como dice el proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cualquiera senda que sigas, que incluyas tus propias justicias y deseche la exclusividad de Cristo, es una senda que solo conduce al infierno. No hay un término medio. O eres sanado por la gracia, o eres cegado por la justicia. Esta es la advertencia de Isaías, y es la advertencia que hoy golpea nuestros corazones.
Si hoy puedes sentir el peso de esta verdad, no es por tu inteligencia, es porque la puerta de la sanidad aún no se ha cerrado para ti. Pero no te confíes, pues el mismo Dios que hoy te llama es el Dios que puede decidir que esta sea la última vez que tus oídos puedan percibir el mensaje del Evangelio antes del silencio eterno. ¿Estás aquí hoy oyendo el sonido de las palabras sin entender su peso eterno? ¿Estás sentado lleno de un orgullo silencioso, creyendo neciamente que tus buenos deseos o tu decencia te permitirán sostenerte en pie ante el trono del Dios 3 veces santo? Pero si en este momento sientes, aunque sea un pequeño dolor en tu corazón, si aún puedes percibir la voz de tu conciencia como un susurro en medio del ruido, o si hay un leve temor en tu alma ante este mensaje, no lo ignores. Esa es la misericordia de Dios obrando, porque significa que el sello de la ceguera definitiva que acabamos de describir no ha caído aún sobre ti. Es la señal de que Dios todavía está golpeando la puerta de tu entendimiento. No te confíes en la claridad de tu intelecto, ni en tu asistencia puntual a estas reuniones. La ceguera espiritual más profunda puede habitar perfectamente en medio del conocimiento teológico más profundo. Se puede ir al infierno con la Biblia en mano. Abandona hoy mismo toda pretensión de mérito. Entiende que si hoy puedes ver, siquiera aunque sea un pequeño destello de la majestad de Dios, es únicamente porque Él, en su soberana bondad, ha tenido a bien no abandonarte todavía a la oscuridad que por naturaleza tanto amas. Por eso reconoce la urgencia de la hora. Mira a Cristo, corre a Él, corre antes que el sol se ponga y tus ojos se cierren para siempre en la oscuridad de la muerte. No te consueles con el engaño diciendo mañana creeré. El mañana no te pertenece, es una incertidumbre, una apuesta contra la eternidad de que vas donde llevas todas las de perder. No busques sanidad en tus propias lágrimas, ni en tu moralidad, ni en el orgullo de alguna religión o de alguna herencia religiosa que podrías tener. Esa sanidad no se encuentra en el hombre, búscala únicamente en la sangre derramada en el Calvario. Recuerda, Dios ya ha emitido su proclama real. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay otro refugio, no hay otro mediador, porque te lo advierto con dolor, si este evangelio es usado por la gracia para salvarte hoy, entonces va a ser usado por la justicia y testificará contra ti en el último día. Nuevamente digo, el evangelio no es un consejo para meditar durante años. Es una orden de salida inmediata de la ciudad de la destrucción. Admite hoy sin excusas que estás perdido y que tu corazón es una piedra que solo Dios puede romper. No esperes a que tu vida parezca más limpia o que está mejor para buscar la sanidad. Son los enfermos los que necesitan sanidad. Y los enfermos no esperan a estar sanos para buscar un médico. Ven hoy, tal como estás, a la luz admirable del Hijo de Dios y clama para que el Dios soberano rompa la dureza de tu corazón. Vamos a orar.